Seguimos acá en Tránsito, seguimos en el 93.9 y recién te lo decíamos, una entrevista especial, una entrevista más que interesante. Hay un podcast, una producción sonora que se llama Hoy Nace y que cuenta distintas experiencias de nacimiento por cesárea, ¿no? Que tal vez un poco es una experiencia de la cual no necesariamente se habla siempre. Porque bueno, tal vez se espera más hablar de lo que tiene que ver con los nacimientos por lo que se conoce más como parto natural o parto vaginal, ¿no? Y estamos en contacto con Celeste Farman. Ella es comunicadora, es autora del podcast Hoy Nace, y que además ahora está como migrando también hacia otros formatos. ¿Andás por ahí, Cele? Acá estoy. ¿Cómo andás, Cele? ¿Todo bien? Muy bien, ¿se escucha bien? Sí. No. Hay un eco. Muteate ahí, fíjate que están ingresando de sonido, muteate. Celeste Farman además es una compañera, ¿no?, de la comunicación popular, es licenciada en comunicación, es periodista. Colaboró en medios gráficos alternativos como Marcha Noticia y La Izquierda Diario, también en FM Freeway, compañeras de trayecto, ¿no? O sea, ¿hace cuántos años? 1.000.000 de años que nos conocemos con Celeste. De las radios comunitarias acá de la zona. Exactamente. A ver, ¿la tenemos de nuevo, Celes? A ver ahí. Sí, ahí ahora sí mejor, sí. ahí Cele, sí ¿vos mejor. cómo nos escuchás? Perfecto, ahora perfecto. ¿Y activaste la camarita? ¿Puede ser? Así por los que están en YouTube. Ahí está. ¿Se pueden ver? Ahora sí. ¿Cómo Ahora andás? Nos saludamos. Yo no veo a nadie, pero confío que están del otro lado y está todo bien. Te ves divina, Sí, estamos acá. Bueno, Cele, muchas gracias también por sumarte acá a este programa en esta jornada, ¿no? 1 de mayo, feriado. Pero la verdad es que hacía rato que teníamos ganas de hablar de Hoy Nace. Y para quienes nos están escuchando, ¿qué es Hoy Nace? Bueno, Hoy Nace es un podcast que habla sobre nacimientos por cesárea, que lanzamos el año pasado con Florencia Flores Iborra, que es la directora de Tristana Producciones, también otra compañera que viene fue nacida y criada en las radios comunitarias. Y es un podcast que bueno, para nosotras es muy especial porque habla de un tema que nos atraviesa en lo personal, que tiene que ver con el nacimiento de nuestros hijos y nuestras hijas. Y de algunas situaciones que tuvimos que atravesar que tal vez no esperábamos y que eso generó en nosotras de mínima una inquietud y entre otras emociones que nos llevó a pensar de qué manera traducir esto a un lenguaje sonoro, porque es el lenguaje que nosotras más nos gusta y preferimos, y que de alguna manera colabore con otras en sus propios procesos y en sus propias maternidades. Entonces es un podcast que recupera historias de mujeres muy distintas, de distintas edades, de distintos sectores sociales, que, como solemos decir, iniciaron su maternidad en un quirófano por distintas situaciones, por temas de salud, tanto suyas como de sus bebés, por una elección, porque prefirieron programar el nacimiento de sus hijos e hijas, o porque atravesaron una situación que no quedó tan claro el motivo de la cesárea, ¿no? Y que entonces algunas hablan de violencia obstétrica, o bueno, por lo menos ponen en duda las decisiones que tomaron los equipos que las acompañaron. Y Cele, a lo largo de la grabación de esta serie de podcast, de esta serie documental, ¿qué testimonios fuiste recolectando? ¿Cuál fue el que más te impactó quizá? ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué historias te encontraste? Me encontré con historias muy conmovedoras que a mí me fueron moviendo distintas fibras, pero sin dudas aquellas historias que eran las más opuestas a mi propia historia fueron las que más me movilizaron, ¿no? Nosotras entrevistamos a Camila Perochena, una periodista, historiadora y periodista, y ella en redes, cuando quedó embarazada en Twitter, hablaba del nacimiento de su hijo Antonio, ¿no? Y ella embarazada contaba que iba a programar el parto porque no le interesaba pasar por una experiencia dolorosa, ni mucho menos.
la contacté y estuvimos conversando, y la verdad es que su planteo en relación a las cesáreas programadas y la posibilidad de elegir de qué manera parir, bueno, ubicando un día, un horario, etcétera, para mí fue muy impactante porque me forzó, y lo digo positivamente, a pensar cosas que hasta el momento tal vez no las había pensado o las miraba desde un lugar un poco más prejuicioso, ¿no? Creo que en lo personal esas entrevistas me movieron ciertas estructuras, tal vez un poco más conservadoras que tenía, y me llevaron a pensar los nacimientos y en concreto las cesáreas de otra manera tal vez, o bueno, poder entender la complejidad de cada una de las madres, de las mujeres embarazadas, y la diversidad de las decisiones que una puede tomar, ¿no? Las necesidades que tenemos son muy, muy diversas. Después, bueno, también fue muy conmovedor para mí entrevistar a madres de amigas, que bueno, obviamente son personas a las que conozco hace muchos años por mis vínculos de amistad, pero bueno, estar en ese lugar, de poder hablar de temas tan profundos, también fue en lo personal súper movilizante. Pero en general todas, la verdad que cada conversación, en la mitad lloré y en la otra mitad... A ver, ahí ¿Qué habrá pasado en la otra mitad? Sí, ahí se nos cortó la comunicación con Cele, se tildó la conexión, pero ahí ahora enseguida vamos a retomar porque la verdad es que es sumamente lindo este proyecto de Hoy Nace, que está disponible ahí en las plataformas digitales, en Spotify, se puede encontrar esta producción, que son capítulos más o menos que durarán, ahora lo vamos a chequear, pero no más de 20 minutos, media hora, ¿no? Pero es tan profundo el diálogo que se genera ahí. Bueno, vos participaste. Claro, yo participé de unos, bueno, Celes me invitó muy generosamente a participar, y también, ¿no? Fue una oportunidad un poco para encontrarse en las experiencias de las otras mujeres que habían también parido de esta forma. Celes, ahí retomamos la comunicación. Dijiste, en una parte lloré y en la otra nos quedamos ahí. Entrevistas que no lloré. Bueno, sin duda me fui pensando, yo que sé, cada conversación también habría, bueno, ahí vos, Belén, no quería exponerlo yo, pero bueno, vos muy generosamente me contaste toda tu experiencia, y para mí, en especial cuando son personas a las que yo ya conocía, que fueron la inmensa mayoría de las entrevistas, bueno, para mí es fuerte, no sé, es como un regalo que me hacen poder escuchar todo esto, porque digo, son temas... Los nacimientos de nuestros hijos e hijas son momentos, si no los más importantes de nuestra vida, bueno, está ahí y se pone en juego, no sé, se ponen en juego muchas cosas. Entonces, en algunas no lloré, pero igual me fui súper conmovida y pensando mucho en las respuestas y también en cómo abordar el podcast, ¿no? Pienso ya desde los guiones y el diseño sonoro, cómo no sonar ni bajando línea, ni subestimando la experiencia de nadie, ni súper dramática, digo, porque son, sí, digamos, no sé, fue como muy, digamos, la ecualización del tono del podcast fue tal vez de lo más complejo, hasta encontrar el punto que creo que finalmente logramos lo que queríamos. Celes, hay una cosa que también... Me parece que lo que ayuda al podcast y escuchar la experiencia de todas estas mujeres que participan o participamos en este caso, también es un poco a sacar, ¿no? Tal vez las ideas preestablecidas respecto al... Cesárea se hacen hace un montón de tiempo, ¿no? Pero tal vez a veces no se habla, incluso cuando quienes parimos por cesárea, no hay pregunta, che, ¿cómo estuvo el parto? No viene esa pregunta después. Es más el post, capaz, ¿no? Claro, pero no viene como, capaz que quienes tienen otras experiencias de parto, bueno, se les pregunta, y en este caso es como una cosa medio de... O tal vez la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué fuiste a cesárea? Sí, claro, ¿no? Y me parece que también ayuda a sacarle tal vez el peso o la carga más negativa a la cesárea, ¿no? Sí, hay una frase que está en el podcast que vos la dijiste, Belén, y nosotras la recordamos cada vez que tenemos que pasar por estas situaciones más de entrevista. En un momento, bueno,
vos hablas de una canción que sonó en el momento del parto y fotos que vos ves, lo digo porque está en el podcast, Sí, no sí, estoy sí, ventilando. no pasa nada. Fotos que vos ves recurrentemente y digamos, y tal vez el podcast también funcione como la excusa para dotar ese momento de una sensación más linda, más agradable, que por ahí, sobre todo cuando fue una operación así de urgencia, inesperada, que hasta que te acomodás psíquicamente a ese nuevo escenario, por ahí pueden tardar años, ¿no? Hasta decir, ¿qué pasó acá? Yo me preparaba para esto, de repente me viene un quirófano, tengo una cicatriz. Y esto de poder ver las fotos, de escuchar, es como, bueno, volver a revisar ese momento, a recordar, a pasarlo nuevamente por el corazón y poder encontrar la belleza también en esos nacimientos que tal cual, a veces pareciera que son como desangelados, ¿no? Como una cosa, bueno, fría y dura, y no deja de ser el nacimiento. ¿Eso significa que tenemos que aceptar todo tal cual es? No, probablemente haya mucho que trabajar para que los quirófanos sean espacios más agradables para, digamos, recibir a un ser humano. No hace falta que los profesionales de la salud estén hablando de cualquier cosa mientras nos están operando. Esto de los brazos atados en cruz, hay hospitales que lo hacen, otros que no. Digo, seguro hay mucho para desarrollar, pero no deja de ser un evento absolutamente fascinante y único, que es el nacimiento de un bebito. Y nos pasó, sí. No, perdón, no te quiero interrumpir. No, esto que ¿Qué pasó? Nos pasó mucho. Nosotros abrimos una cuenta de Instagram, @hoynacepodcast, y nos pasa recurrentemente todavía que nos llegan mensajes de mujeres que, con esto, ¿no? De, bueno, yo pasé por una cesárea de tales características, escuchar el podcast me permitió, sanar. Muchas hablan de esto como poder cerrar una herida más interna. Algunas mujeres embarazadas, que me acuerdo de una que estaba embarazada de mellizos, que decía, bueno, yo en una semana tengo mi cesárea programada, escuché el podcast, llego mucho más relajada y mucho más acompañada a esa operación. Y eso para nosotras es un montón, supera, ampliamente lo que esperábamos. Claro. Te quería preguntar, ¿a cuántas mujeres entrevistaste y si hay algo en común en todas ellas o en la gran mayoría tal vez, más allá del hecho de que hayan tenido por cesárea? Algo que vos digas, bueno, esto se repitió en todos los casos o casi todos. Mira, en total, ahora entro en duda, pero creo que son 10, 11 más o menos entrevistas. No sé si hay algo en común entre todas. Sin dudas hay cuestiones en común, por ejemplo, entre las que parieron por cesárea porque lo programaron, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí fui encontrando. Pero esas experiencias comparadas con las experiencias de las mujeres que atravesaron una cesárea inesperadamente, la verdad es que la perspectiva es diametralmente distinta, ¿no? Las mujeres que programaron sus cesáreas en ningún momento experimentaron la sensación de duelo o de pérdida por lo que no fue. De hecho, la opción de un parto vaginal nunca las había atravesado, no era una experiencia por la que querían pasar por distintos motivos. En cambio, entre las que sí querían parir de cierta manera y habían hecho toda una especie de preparativo y bueno, ahí sí también se comparte esta sensación de duelo. Digo, esto no es un podcast ni Flora ni yo somos psicólogas, no tenemos la capacidad de hacer un análisis vinculado a la salud mental, pero lo que sí vamos viendo es que hay cierto padecimiento en este tipo de experiencias. Digo, no se viven alegremente, hay procesos que algunos son largos, pero también hablan de algo que para nosotros es un fenómeno muy de esta época, que tiene que ver con las exigencias y con los nuevos mandatos que recaen sobre las mujeres madres, ¿no? La maternidad es un mandato, pero no de cualquier manera. O llegar a la maternidad tiene que ser, sobre todo en ciertos sectores, ¿no? Hay como una especie de necesidad de retornar a un estado de naturaleza, y todo lo que se corre de ahí, bueno, es visto negativamente. Entonces no es solo parir vaginalmente, es sin intervenciones de determinada manera. Y bueno, eso va creando para nosotras, para Flor y para mí, un caldo de cultivo muy jodido que solo se nos viene en contra después, ¿no? Entonces sí nos gusta, como más allá de poder compartir emociones de mujeres distintas que pasaron por estas experiencias, poder señalar
o por lo menos preguntar o reflexionar sobre esto y ver, che, ¿acá qué está pasando? Porque es algo que no se termina con el parto, después aparece cierta forma de crianza, cierta forma de alimentar, cierta forma de dar la teta. Entonces, bueno, preguntarnos si todo esto en realidad no se va constituyendo como un mandato de época. Estamos charlando con Celeste Farman, autora del podcast Hoy Nace, que también pueden seguir ahí en las redes sociales, @hoynace, y bueno, ver, van compartiendo, ¿no? También distintas anécdotas, fragmentos de los podcasts y demás, o de los episodios. Cele, ¿hay segunda temporada o no? ¿O no sé, no puedo adelantar nada. La primicia. No, porque sí sé que... le quedó mucha material. Parece no que sé hay, si le quedó mucho material, pero a mí me parece que una producción de esta también despierta la necesidad de hablar, ¿no? Absolutamente. Decir, yo quiero contar mi experiencia. Yo lo he compartido, la verdad que compartía a varias conocidas toda la producción y a mí me llegaban mensajitos de, no sabes lo que me pasó a mí, ¿no? Como empezó a despertar una cosa de hablar. Sí, absolutamente. Nos encantaría hacer una segunda temporada. Por ahora lo que hicimos fue generar encuentros también con la audiencia a través de una obra de microteatro que armamos el año pasado, que digamos, empezamos a trabajar con una actriz, Malena Cerur, que también viene del mundo radiofónico y es una capa, y con ella lo que hicimos fue una adaptación escénica del podcast, donde algunos de los relatos se transformaron en personajes que Malena escenifica. Y eso lo que nos permite son encuentros presenciales. Hicimos 2 el año pasado, este año tenemos uno por delante, el 9 de mayo en Argentores. Las entradas las pueden reservar en nuestro Instagram, @hoynacepodcast. Hay un link en nuestra bio y ahí reservan la entrada, todavía quedan lugares, así que pueden ir. Y el 18 de mayo vamos a estar en la previa a la Semana Mundial del Parto Respetado, en el Museo Mar, en la ciudad de Mar del Plata, que tiene un auditorio hermoso. Y bueno, con la intención de continuar este año con estos encuentros, porque después de la función lo que sucede es que, se genera el diálogo por esto que decían, ¿no? La necesidad y la importancia de hablar y compartir con otras, y el cara a cara tiene otro sabor. Entonces, obviamente invitarlas todes a que nos acompañen en Argentores, porque vamos a tener también esta posibilidad de quedarnos un rato charlando y viendo qué pasa, ¿no? Después de ver la obra. Y recomiendo fuerte ahí la obra porque también es una experiencia hermosa que se desprende de este podcast, así que también lo recomendamos. Bueno, Cele, muchísimas gracias por estos minutos, este rato. Siempre te digo, la verdad que es una belleza esta producción, siempre te agradezco. Y bueno, seguimos recomendando a la audiencia, ¿no? Que se acerquen a escuchar estos relatos, ¿no? Que también nos invitan a pensar nuestros propios nacimientos, los nacimientos de las otras, de las mujeres conocidas, de nuestras familias, ¿no? Así que la verdad que era necesaria una producción, así que muchísimas gracias, Cele. No, gracias por tan hermosas palabras. Gracias a todas. Nos vemos el 9. El 9, ahí está. Entonces, viernes que viene. Sí, un recontraplan. Entonces, gracias, Celeste. Bueno, ahí pasaba Celeste Farman, autora del podcast Hoy Nace. Lo tienen que escuchar, ¿eh? Sí, yo escuché varios. El tuyo lo escuché y escuché 2 o 3 más. Lloramos todas. Sí, y sí, te conmueves. Son historias fuertes. Sí, está muy bueno. Bueno, y el 9 entonces ahí en Argentores, la 18 horas, quiero decir, porque me llamó la atención tempranito. Argentores queda en Pacheco de Melo, al 1800, esto es Ciudad de Buenos Aires. Sí, así que ya están ahí disponibles las entradas en la página de Instagram. Bomba Etérea. Hasta las 21 horas. Por En Tránsito.